Hola, vamos a seguir viendo los agentes destructores de la madera. A modo de resumen, como siempre, un resumen breve, bueno, pues ya sabéis que la madera es un material que es orgánico, por lo tanto es susceptible de deteriorarse de manera pues natural. Con el paso del tiempo va perdiendo sus propiedades, como ya habíamos visto. De todas maneras, hay unos agentes destructores que son externos a la madera, que son los que hay que conocer para prevenirlos. Eso es un poco en lo que consiste estos vídeos que estamos viendo. Conocer los factores destructivos externos a la madera. Bueno, ya habíamos visto que había dos grandes grupos, los denominados organismos no vivos y los organismos vivos. Dentro de los no vivos estaban los climáticos, importantísimos, todo el tema de cambios de temperatura, de humedad, de luz solar, que iban a provocar grietas en la madera, alaviamientos, en fin, una serie de problemas que ya los hemos visto, muy importantes. También estaban los físicos, que eran esos agentes relacionados con el mal uso de la madera, los rozamientos, productos químicos, etc. Bueno, dentro de los agentes vivos habíamos dicho que iban todos los organismos vivos, desde las bacterias hasta los animales de un tamaño mayor, tipo roedores, pájaros, moluscos, en fin, todo tipo de organismos vivos. Habíamos visto en el anterior vídeo los hongos que son los organismos que, bueno, se relacionan mucho con el exterior, se dan en madera en exterior, porque necesitan un nivel de humedad muy alto, muy elevado. Y habíamos dicho que, bueno, las características principales eran el cambio de color en la madera, de tal manera que, bueno, cuando vemos una madera que está al exterior, es habitual que veamos ese color que puede ser gris azulado, parduzco rojizo, característico de la madera al exterior atacada por hongos. Otro de las características de los ataques de los hongos era el enmohecimiento, crear colonias de moho, parecidas un poco a lo que pasa con los alimentos que están en mal estado, que ya dijimos también que estas realmente atacan a la madera de una manera superficial y su eliminación es bastante fácil. Y luego estaba otra de las características de los ataques de los hongos, que era la pudrición. Este es el ataque lógicamente más severo que provoca la destrucción de la madera, porque ya son hongos que se alimentan de las fibras de la madera. Bueno, esto es un poco a modo de resumen. Dentro de los organismos vivos, aparte de los hongos, hay otro gran organismo que son los insectos. Los insectos. Dentro de los insectos tenemos dos tipos, la carcoma y también tenemos las termitas. Bueno, dentro de la carcoma vamos a englobar a todos los insectos que, bueno, tienen una característica común, que son coleópteros, o sea, que tienen alas, que pueden volar, que se desplazan fácilmente de un lugar a otro, de una madera a otra, o de un mueble a otro mueble. Son insectos que van desde los más pequeñitos, tipo los barrencillos o los gorgojos, a las avispas, las abejas, las mariposas, las hormigas aladas, es decir, son unos insectos muy variados, desde un tamaño pequeñito a un tamaño un poco mayor, pero todos ellos son coleópteros. Otra de las características más importantes de este tipo de insectos que denominamos el nombre genérico de carcoma es que bueno, van a introducirse en la madera, en un mueble, por ejemplo, mediante por las grietas, por las rendijas que vean en las mismas, de tal manera que van a depositar los huevos en el interior de la madera. Estos huevos van a eclosionar y se convertirán en larvas. Esto es muy importante. Todos los insectos que vemos dentro de el grupo de carcoma tienen como característica es que tienen un ciclo larvario, un ciclo de larva, que es el más importante, porque será durante ese ciclo cuando se van a alimentar de la madera. Entonces es muy importante tener en cuenta que son insectos de ciclo larvario.
Esta larva, como digo, los huevos que van a pues, eclosionar dentro de la madera se convierten en larvas que se alimentan de la fibra de la madera, normalmente de la fibra más blanda, que es la celulosa. Esta es una fibra muy rica pues en almidón y en glucosa. Y entonces van a conformar las galerías características que, bueno, yo creo que todos hemos visto, ¿no? En un mueble, cuando tiene un ataque de carcoma, que vamos a saberlo por los agujeros que hay en la madera y por el polvillo que se suelta por los mismos, van a conformar, ya digo, en su interior las conocidas como galerías, que son, bueno, pues ese tipo de conductos que la larva va a ir provocando a lo largo de su vida como larva, mientras se alimenta de la fibra de la madera, de la celulosa. Entonces, ya digo, siempre va a tender a ir al hilo porque va a tener menos resistencia, y bueno, lo que conforma todo esto es que al ir alimentándose de la fibra, de la celulosa, es que la madera va perdiendo consistencia y va perdiendo resistencia mecánica, con lo cual se convierte en una madera quebradiza, en una madera que es susceptible de romperse. Por tanto, es uno de los ataques más agresivos, más importantes a tener pues en cuenta para que no se desarrolle en una madera, en nuestro caso en un mueble. Vuelvo a decir, es un ataque que se desarrolla cuando es una larva, cuando el insecto es una larva, porque en el momento que es un adulto desarrolla unas alas y por lo tanto va a intentar salir de la madera para volver a empezar el ciclo de la vida. Entonces, es característico, ¿por qué? Vamos a verlo porque si la madera tiene un ataque de carcoma, se va a ver por los agujeros, por los agujeros que siempre son de salida, y que se corresponden a esas galerías de las que se va alimentando y que va conformando esa larva mientras se alimenta, y por el polvillo que sale, que bueno, pues realmente ese polvillo es la fibra de la madera, que se ha alimentado esa larva y que luego son las deposiciones de esa fibra. Como digo, importantísimo, un ataque de los más severos que hay en un mueble, porque puede pues que pierda toda su resistencia mecánica, toda su consistencia. Por tanto, es muy importante que un mueble esté bien aceitado, bien barnizado, bien protegido para que no tenga un ataque de carcoma. Si vemos, en cuanto veamos que hay un agujero, que hay una deposición de ese polvillo, pues hay que pues atajarlo cuanto antes para que no vaya más, porque si se ataja en una primera fase, pues simplemente utilizando productos tóxicos, venenos, vamos a poder matar al insecto, matar a esa larva, y como digo, que no vaya más. Si el proceso está muy evolucionado, bueno, pues puede llegar a la destrucción total de la madera. De hecho, cuando el proceso es muy evolucionado, ha llegado a unos niveles de destrucción muy altos, habría que sustituir esa parte del mueble, la parte destruida, la parte bueno, que se ha comido pues el insecto. Entonces, poner una pata nueva, un apoyabrazos nuevo, en fin, la parte que se haya eliminado. Por tanto, es importantísimo, vuelvo a decir, uno de los elementos de destrucción más importantes dentro de este grupo de ataques de organismos vivos, que hay que intentar que no vaya más, que cuando veamos un depósito de polvo, cuando veamos un agujero de carcoma, intentar atacarlo lo antes posible. Porque ya digo, mediante métodos de venenos, tratamientos químicos que están en el mercado, mediante posinyección, un precintado posterior, es relativamente fácil matar el insecto. Cuando las galerías son muy numerosas, eso lo podemos ver por la cantidad de agujeros que hay en la madera, y también por el peso. Si cogemos ese mueble, esa parte del mueble que está atacada, y vemos que pesa poco, que ya la consistencia ha perdido mucha, también se puede rellenar mediante resinas.
O sea que bueno, que se puede corregir siempre que se solucione a tiempo, ya digo, porque si se deja pasar mucho, la madera puede destruirse de una manera total y entonces habría que sustituir esa pieza por otra nueva. Entonces, muy importante, la carcoma, como todos los organismos vivos, se va a desarrollar sobre todo con unos niveles de humedad alta. Ya sabemos que cuanto más alto es un nivel de humedad, más propenso es a que se den los organismos, los microorganismos, los organismos vivos en general. Por tanto, muy, muy importante. Otra característica también, ¿cómo sabemos si un mueble tiene carcoma o no? Porque muchas veces vemos que hay agujeros de carcoma, pero no tenemos la certeza de que la larva siga estando ahí. Bueno, ante cualquier duda, siempre es mejor intentar eliminar ese ataque de carcoma. Pero, de todas maneras, hay indicios también que nos pueden indicar si está viva o no. Por ejemplo, si los agujeros, que digo tan característicos de las galerías, vemos que tienen los bordes limpios, el interior también es de madera clara, eso indica que seguramente la carcoma siga viva. Sin embargo, muchas veces vemos los agujeros con los bordes un poco más desgastados y el interior más oscuro, más sucio. Eso puede indicarnos que el organismo, que la carcoma está muerta ya, porque tener en cuenta que la carcoma está ahí durante el ciclo de larva, pero evidentemente no tenemos pues la certeza de que esté o no. Pero siempre ante la duda, mejor es atacarla con un método de desinfección. Esto, bueno, otra de las características que os puedo decir es que los tipos de carcoma tenemos desde la polilla, que la polilla es esa mariposa un poco fea, que es frecuente pues en verano, cuando hace mucho calor, que esa es un tipo de carcoma que es de las menos de las que menos hacen daño realmente, el de la polilla, el de la mariposa que vemos durante el verano sobre todo. Ya digo, es un ataque bastante menor y aparte es fácil de solucionar mediante simplemente pues la naftalina o el alcanfor. Sin embargo, hay ataques que son más dañinos, dentro de que todos lo son, porque todos son destructivos, y entonces a la carcoma, para diferenciarla un poco, por no meternos en nombres técnicos de insectos, vamos a decir que hay un tipo de carcoma grande y otra que es pequeña, ¿vale? Simplemente para diferenciarla. La carcoma grande, evidentemente, se corresponde con las larvas de un tamaño mayor, los agujeros y las galerías de un tamaño mayor, lógicamente, y también ese polvillo que sueltan, que depositan, que también será un poco más grueso. Como característica, la carcoma grande sí que suele tener un ciclo de larva de una duración mayor que la pequeña. No os digo cifras porque realmente la carcoma puede estar muchísimos años. Puede tener una duración de pocos años o muchos años. Se dice que 10, 12, 15, en fin, pueden estar muchísimos años. Cuanto más grande es la carcoma, en teoría tienen un ciclo de larva mayor. Y luego la carcoma pequeña, pues nada, simplemente pues que es una larva de un tamaño menor, este polvillo será mucho más fino y ya está, simplemente para diferenciarla. Por no meternos, ya digo, en tecnicismos, en nombres más científicos, pues la carcoma grande o la pequeña. Hay un tipo de carcoma que se da mucho en Madrid, por ejemplo, en estos climas continentales, que se le denomina polilla, pero no es la polilla que os comentaba antes, esa mariposa un poco fea que se da en verano. Es un tipo de carcoma es muy pequeña. Los agujeros de la polilla, de esta polilla que os digo que no es la mariposa, son muy, muy, muy pequeños. Incluso hay veces que a simple vista no se perciben muy bien. Ya digo, unos agujeros muy, muy pequeñitos, y por tanto ese polvillo que se deposita también es muy, muy fino, es como una harina. ¿Vale? Esta es un tipo de carcoma, polilla, se denomina así, y que se da mucho en climas secos como el de Madrid. Y luego ya para finalizar, bueno, pues hay maderas que son más resistentes que otras. Ya os he dicho que la carcoma se alimenta de la fibra más blanda, de la celulosa. Entonces la madera más dura
que tiene un duramen en mayor proporción, pues lógicamente es más resistente. Otra madera que es resistente al ataque de la carcoma son las olorosas, son las maderas que tienen olor. Por ejemplo, pues el enebro, el cedro, el alcanfor, ciprés, todas esas son maderas que no son atacables por la carcoma. También hay maderas duras, tipo como la caoba, que tampoco es fácilmente pues, atacable. Y luego, hoy en día, se utilizan mucho maderas de tipo tropical, que son muy densas, tienen una composición pues en aceites muy altas y se utilizan mucho, por ejemplo, en muebles de jardín, como es pues, la jatoba, la teca, el iroko, ipé, todas esas son maderas resistentes a los ataques de carcoma. Y bueno, pues simplemente yo os he comentado la desinfección, métodos químicos, los más fáciles son el silamón, que es un producto que ya conocéis, que bueno, se da mediante pues, inyección con una jeringuilla, se va introduciendo por los agujeros de la carcoma para llegar bien a las galerías y luego se precinta todo el mueble mediante unos plásticos de polietileno. Y bueno, este es un método un poquito más casero porque no tenemos la certeza de que vayamos a llegar a todas las galerías, pero bueno, es el método más utilizado. Antiguamente se mataba con gasoil y hoy en día los métodos que son más eficaces, que podemos tener la certeza de que se mata pues la larva, son las cámaras de vacío, porque lo que se consigue es un precintado total de la madera. Son cámaras que lo que se consigue es que el oxígeno no haya, y entonces de esa manera se mata pues el organismo. También hay cámaras de gas, en fin, esas son una especie de autoclaves y ese es el método realmente más eficaz. Un método más casero es el que utilizamos normalmente en un taller, que es el silamón. ¿Vale? Y luego protegido bien con un plástico para que no entre aire y que bueno, pues que el veneno actúe de una manera más eficaz. Así se tiene durante un tiempo, durante 15 días o un mes. Bueno, y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy y el próximo será el de termitas. Muchas gracias.